Pero también hay algunos, de todos los AINES, algunos AINES que son antiinflamatorios, analgésicos y antipiréticos. El ibuprofeno, el ácido acetilsalicílico son muy buenos ejemplos. Entonces, dentro de los AINES van a dividirse en dos grupos a la vez: los COX-1 y los COX-2. Ya vamos a ver eso qué es. Y dentro de los esteroidales, el principal esteroidal es ¿cómo se llama esto? Los corticoides. Dentro de los corticoides está, por ejemplo, la prednisona, la prednisolona. Estos ya son para manejos de inflamación bastante grandes y son explícitamente antiinflamatorios. No son tanto analgésicos. Entonces, por eso les vamos a sacar de este grupo del análisis del manejo del dolor. Los esteroidales, chaolín pescado. Nos quedamos solamente con los AINES y con los analgésicos dentro de lo que son los no opioides. Y los opioides, que son los que manejamos a nivel ya de sistema nervioso central y periférico. En ese sentido, vamos a ver lo siguiente. Para manejo del dolor, antes de empezar cómo manejar el dolor, es importantísimo que nosotros nos basemos en esta escala de la OMS para medir el dolor. Entonces, vamos a ponerle una escala de 0 al 10, siendo el 0 el dolor que no hay. O sea, no hay dolor, todos bien, no hay dolor, no hay ninguna molestia, bacán. Y el 10, el peor dolor que hayas sentido en tu vida. Entonces va a ser el dolor que, lo que les había dicho el día lunes que tuvimos clases, el dolor es algo que cada uno percibe. Es una sensación no solamente de terminaciones nerviosas, sino también emocional. O sea, incluso puede causar depresión, puede causar molestias, puede causar llanto. Hola Dani, te veo. Llegaste. ¿Qué pasó? Verán, los guaguas de hoy día que tienen prácticas conmigo, aceptable que lleguen un poquito tarde, porque obviamente salimos hasta que almuercen, les sirvan en la comida y todo lo demás. Y el resto ya deberían estar aquí ya. Entonces, ojo con eso, ¿ya? Entonces, en base a esta escala del dolor, vamos a tener 3 niveles de dolor. Vamos a tener el dolor leve, el dolor moderado y el dolor severo. No rayado. Está hundida la. Entonces, 3 niveles del dolor. Usualmente el dolor leve es del 1 al 3, porque el 0 es no hay dolor, ¿no es cierto? Entonces, leve. Del 4 al 7, moderado. Y del 8 al 10, severo. Esas escalas del dolor vamos a manejar. ¿Por qué? Porque depende del nivel de dolor que manejemos, vamos a prescribir los medicamentos. Por eso les decía, ya empieza lo chévere esta semana, porque esta semana ya comenzamos a ver la lógica de prescripción de medicamentos. Pero para eso necesitamos entender vías de administración, formas farmacéuticas, es decir, todo lo que es farmacocinética y farmacodinámica. Adelante, ¿cómo comienza? Eso ya llegó. ¿Quién se cae? Se cae. Ya. Tampoco. Ya. Entonces, en base a esto, nosotros vamos a manejar el dolor. Y vamos a tener, miren, la escala de la analgesia del OMS. Siempre vamos a empezar con fármacos no opioides. Siempre. Y en odontología, la mayoría de casos, lo que vamos a tener es de dolor agudo, que son súper bien manejados con los no opioides, es decir, con los AINES. Tranquilamente, con un buen paracetamol y un buen AINES, estamos cubiertos. Por eso también hemos hecho las prácticas que hemos hecho del paracetamol, de prescribir ketorolaco, de prescribir ibuprofeno, etc. Para irnos ya acostumbrando a prescribir estos medicamentos. Entonces ahí están, miren, las escalas que les había dicho. Como es el moderado, me jalé. El moderado ha sido del 4 a 6. No ha sido del 4 a 7. El moderado ha sido 4, 5 y 6 nomás. Y el severo ha sido del 7 al 10. Entonces, cuando tenemos un dolor leve, vamos a manejar principalmente analgésicos no opioides.
Ahí vamos a tener el paracetamol, que es el único analgésico puramente concebido, y vamos a tener los AINES. Entonces, aquí se recomienda uno de los dos, o AINES o paracetamol, depende de lo que tengamos. Habíamos visto en la clase práctica el caso del paciente que estaba con dolor e inflamación. Si tiene dolor e inflamación, ¿cuál sería la mejor opción en este caso? Si está bien. No, dolor e inflamación, ¿cuál sería la mejor opción? ¿Un analgésico o un AINES? Un AINES, muy bien. Yo te digo un analgésico. Es que dije, ok, ya no te escuché. Entonces un AINES, porque los AINES, además de tener la propiedad que habíamos conversado de ser antiinflamatorios, nos ayudan a desinflamar, también tienen la propiedad de calmar el dolor. El problema surge porque algunos tienen efectos secundarios, efectos adversos. Entonces, un efecto adverso del ibuprofeno: irrita la mucosa gástrica. Por eso muchas veces se prefiere prescribir paracetamol, porque el paracetamol no afecta a la mucosa gástrica. Entonces ahí vienen ya diferentes variables. ¿Se acuerdan lo que conversábamos de la farmacocinética y la farmacodinamia? Se aplica aquí. Tenemos que analizar cómo es el proceso de absorción, cuánto tiempo se demora en hacer efecto, qué tan rápido necesitamos que haga efecto. Necesitamos analizar qué más, el nivel del dolor. Si necesitamos solo un fármaco o varios fármacos. O si ya podemos llegar a necesitar opioides. Entonces, en dolor moderado se recomienda, de acuerdo a la escala, a esta escala de la OMS, manejar opioides débiles y analgésicos no opioides. Otra opción que tenemos en vez de esto podría ser AINES más analgésicos, es decir, un paracetamol más un AINES. Ejemplo, lo que más común se recomienda, se prescribe paracetamol e ibuprofeno. Paracetamol cada 8 horas, ibuprofeno puede ser cada 12. Le controlamos bien la inflamación y le aumentamos un poquito más la dosis del analgésico para que ayude al control del dolor. Si no hay un buen control del dolor con la parte moderada, ahí sí ya nos toca mandar opioides débiles. Por ejemplo, codeína o tramadol. El tramadol es uno de los opioides más débiles que existe, es derivado de la morfina. El tramadol ustedes van a escuchar sobre todo para dolores crónicos en personas adultas mayores o personas que tienen problemas a nivel estructural de la columna vertebral, por ejemplo, artritis reumatoide, que toman de manera crónica. Y claro, también se complementa, no solamente les mandan tramadol, sino también toman AINES o analgésicos no opioides. Para el dolor severo, ahí sí vienen los potentes, 7/10. Ahí sí se necesita ya un opioide potente como la morfina, complementado con un analgésico no opioide. Entonces, resumen de la escala del manejo del dolor o de la escala analgésica de la OMS: siempre utilizar los AINES, siempre utilizar los analgésicos no opioides. Siempre usar paracetamol. No necesariamente el paracetamol, porque, por ejemplo, aquí abajo el paracetamol ya no te hace ni cosquillas. Pues ahí ya necesitas un AINES más fuerte. Entonces, miren, todo esto tenemos dentro de lo que son las preparaciones farmacológicas disponibles. Esto ustedes lo encuentran en el Catsun. En el Catsun hay otra tablita más extensa todavía de todos los opioides que tienen a disposición. Pero aquí te ponen ejemplos y por eso les traigo esta. Porque aquí te ponen, mire, las combinaciones de analgésicos. Codeína más acetaminofén. ¿Qué era el acetaminofén? No, el acetaminofén, ¿qué era? El acetaminofén es un paracetamol. Muy bien, es el paracetamol.
es el otro nombre. ¿Cuál es la diferencia entre acetaminofén y paracetamol? Y paracetamol, ¿Dónde le ves? sí, paracetamol. El lugar, Japón y... Muy bien, Estados excelente. Unidos. El lugar donde prescriben. Y se está cagando para todo lado. Ya, a ver. Entonces, el lugar donde prescriben y donde te recetan el medicamento es importante. Si tú te vas a Estados Unidos, en Estados Unidos no te prescriben paracetamol, te prescriben acetaminofén con pH. O sea, acetaminofén. Ya. ¿Por qué? Porque el nombre de la fórmula química es paracetaminofen. Entonces, en Latinoamérica, en los países de habla hispana principalmente y en algunos lugares de Europa, se prescribe como paracetamol, mientras que en Japón, como ya lo dijo el Edu, y en Estados Unidos se prescribe como acetaminofén. Esa es la única diferencia. Entonces ustedes en la literatura en inglés van a encontrar como acetaminofén, así con el pH. Acetaminofén en la literatura en inglés, por eso es importante leer en inglés también. Dime, Edu. En italiano cambia un poquito paracetamol, cambia paracetamolo. Sí. Cuando estuve en Italia, me acuerdo que me fue a comprar un diclofenaco, estos que son, no el diclofenaco, un naproxeno sódico, de Voltaren, en pomada, porque ya no jalaba con una luz de rodilla. Y era más potente que el de acá. Las formulaciones son diferentes. Es medio interesantes o sea, en donde estés. Ya. Entonces, la proteína con la aspirina. ¿Qué era la aspirina? El ácido acetilsalicílico. No, aquí le han puesto el nombre comercial. Entonces, el ácido acetilsalicílico, no se olviden que también es un tipo de AINES, que aparte de ser antiinflamatorio y analgésico y antipirético en dosis altas como de 500 miligramos, también funciona como antiagregante plaquetario. No es lo mismo que anticoagulante. Van a consultar la diferencia. Necesidad de aprendizaje. Diferencia entre anticoagulante y antiagregante plaquetario. Si no me equivoco, antiagregante plaquetario sería de que directamente no llegan las plaquetitas para poder cicatrizar, y la otra es que inhibe las funciones de las Me vas a plaquetas. hacer hablar sobre cascada de coagulación y nos alargamos. Entonces, antiagregante plaquetario es uno, antiagregante plaquetario es uno, y esta no es clase de fisiología, por eso no hablo sobre la cascada de coagulación. Y el anticoagulante es otro. Dentro del proceso de la cascada de coagulación, lo que está mencionando el Edu, tenemos dos vías, una vía intrínseca y una vía extrínseca. Tenemos 12 factores de coagulación, que va del 1 al 13, el 6 no existe, por eso son 12 en total. Y la vía intrínseca va a estar regulada principalmente factor 12, factor 11, factor 9. La vía extrínseca, factor 7. Y hay una vía común que les une a las dos, modulada por el factor 10 de coagulación. Y este factor 10 necesita del factor 9A, que viene de la vía intrínseca, necesita del, ¿cómo se llama esto? Se me fue el nombre. De la vía extrínseca, que viene con el 7A, necesita del factor 8 de coagulación, que en la enfermedad de la hemofilia A no hay, y necesita de un factor tisular. Ahí se activa el 10, el factor 10, que es la cascada, que es la vía común, se transforma en la 10A, y esta 10A activa la protrombina. ¿Les suena la protrombina? Han de haber visto en semiología. ¿La protrombina qué es? El tiempo de protrombina. Muy bien. ¿No es cierto? Para eso sirven esas cosas. Ya. Protrombina, gracias al factor 10A, se transforma en trombina. Y la trombina actúa sobre el fibrinógeno. Que el fibrinógeno se debe transformar en fibrina. Y esta fibrina va a formar la primera malla cuando sangra. ¿Para qué? Para atrapar a las plaquetas. Entonces, ya les adelanto. El antiagregante plaquetario, que estamos hablando de la ácido acetilsalicílico en dosis bajas de 150 miligramos, evita que las plaquetas se agreguen a esta fibrina.
Y ahí justo lo que había mencionado sobre la trombonina, seguramente cuando algo está afectado es que se pueden generar los trombos, ¿no? Claro, o sea, hay predisposición a formar trombos, o sea, ajá, durante el proceso. Ya, entonces, por eso es importante saber de la aspirina, porque la aspirina fue concebida inicialmente para manejo del dolor y antiinflamatorio, pero se dieron cuenta que en dosis bajas, ya les estoy diciendo 150 miligramos, 100 miligramos, servía como antiagregante plaquetario y ayudaba para el control de la hipertensión arterial. Entonces, de muchos pacientes van a escuchar que les van a decir, está tomando o estoy tomando aspirina de niños, porque antes la aspirina les daban a los niños. Y después con las investigaciones, porque ya vimos el tema de lo de bioética y todo lo demás, se dieron cuenta que la aspirina causa un síndrome en los niños que se llama el síndrome de Rey. Entonces van a consultar como necesidad de aprendizaje el síndrome de Rey. Me acuerdo que se escribe, me parece que es así, Rey. Ustedes me van a corregir. Rey, algo así se escribe. Y me van a contar la próxima semana. ¿Qué encontraron sobre eso? Capaz que va una preguntita en la prueba sobre esto. Ya, síndrome de Rey. De Rey, perdón, de Rey, ya me acordé. Síndrome de Rey. Es un problema que den los niños cuando les dan aspirina. Entonces ahora no existe la aspirina para niños. Está prohibido la prescripción pediátrica de aspirina. Síndrome de ¿De Reyes? Ya, gracias. Es así. Eso me gusta de la tecnología. Estamos a la manita. Reyes, ya. Entonces el síndrome de Reyes van a consultar como necesidad de aprendizaje. También tenemos la hidrocodona, que es otro tipo de opioide, más del acetaminofén, que aquí te dice, mira, todos los que existen en genérico y los nombres comerciales. También tenemos oxicodona más aspirina, oxicodona más acetaminofén, hidrocodona más ibuprofeno. Entonces tenemos todos estos, y acá están solitos, miren, todos los analgésicos opioides que ya les vamos a conocer. Y aquí los analgésicos opioides se dividen en dos grandes grupos, los analgésicos agonistas y los analgésicos antagonistas. Y también existen los mixtos. Pero esto ya me estoy adelantando. Entonces, sí, bien. Entonces, principalmente en odontología vamos a utilizar para dolor postoperatorio, después de una cirugía, después de un procedimiento como el ejemplo que les traje esta semana, que era después de una profilaxis y que le causaba dolor, ¿se acuerdan al paciente? Ya. Entonces ahí podemos tener un dolor generalmente leve o moderado. Raro va a ser el caso que llegue a severo. Entonces los AINES son los fármacos antiinflamatorios que van a encargarse de inhibir la ciclooxigenasa. Nosotros durante el proceso del proceso inflamatorio tenemos una enzima que es la prostaglandina sintetasa, que es una enzima. Entonces esta va a influir sobre el COX-1 y sobre el COX-2. Entonces el COX-1 tiene una función y el COX-2 tiene otra función. Por eso, si por ejemplo queremos bajar la inflamación, tenemos que saber a cuál vamos, al COX-2 o al COX-1. Entonces van a leer qué es la ciclooxigenasa 1 y qué es la ciclooxigenasa 2, qué causa cada una de ellas, porque es importante controlarlas. Entonces ahí se va a dividir nuestros AINES, nuestros analgésicos antiinflamatorios no esteroidales en dos grupos, los anti-COX-1 y los anti-COX-2. Ciclooxigenasa. Y ahí vamos a tener nosotros una lista de medicamentos que te dice COX-1, COX-2, COX-1, COX-2. Por ejemplo, ahí el heterocoxib, el celecoxib, son tipos de AINES que usualmente son COX-2. Tenemos el ibuprofeno, tenemos el naproxeno sódico, tenemos el ketorolaco, tenemos, ya les dije naproxeno sódico, tenemos el naproxeno sódico, el ketorolaco, el heterocoxib, y bueno, van a leer también sobre todos los tipos de antiinflamatorios no esteroidales. En el Goodman y Hillman, ojo con esto, no, pero Ciclasa. sí.
van a leer en el Goodman y Hillman toda esta clasificación de los AINES. Y ya les dije, si no encuentran, me avisan para pasar. Ya tienen el Goodman y Hillman, chéverazo. Ya. Entonces van a buscar en el Goodman y Hillman, y ese creo que viene en español. ¿O lo consiguieron en inglés? ¿En español? Buenazo. Sí, porque este caso yo he conseguido solamente en inglés, no he conseguido en español. Pues después en español, que a mí me gusta leer mucho en inglés. Ya. Entonces, el Goodman y Hillman, ahí tiene un capítulo enterito de AINES. Y esto tenemos que saber al derecho y al revés, porque es lo que más vamos a prescribir a lo largo de nuestra carrera. Ya les estoy diciendo, nosotros manejamos este tipo de dolor. Severo, muy difícil. Yo les puse el caso esta semana de un dolor severo que era 9, y aún así decidimos manejarle con ketorolaco. ¿Está bien manejado? ¿Cómo? ¿Está bien manejado? Está bien manejado, porque el ketorolaco actúa rápido y ahí vamos a ver en 20 minutos vamos a ver si es que necesitamos otro adicional para complementar, que podría ser el paracetamol, tranquilamente. ¿Entendido? Ya. ¿Me van siguiendo hasta aquí? ¿Dudas? ¿Preguntas? Listo. Vamos con el acetaminofén, paracetamol. Entonces el mecanismo de acción del paracetamol va a ser central. Es un analgésico central como tal. Entonces el paracetamol es el analgésico por excelencia. Por eso es que paracetamol para todos. Van donde el dentista, paracetamol. Te dice que te duele la rodilla, paracetamol. Te dice que te caíste y te golpeaste por ahí alguna cosa, paracetamol. Entonces, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la estrategia clave, aquí está lo que les dije, ¿se acuerdan? Para cuando tengamos dolor agudo, porque hay dos tipos de dolores que ya conversamos, el agudo y el crónico. ¿Cuál era el agudo? Era un dolor presente constante. ¿Máximo de cuántos días? 3 días. No, el dolor agudo es máximo de un mes, de 30 días, máximo de un mes. Y el dolor crónico, ¿te acuerdas que tenemos? Más de 3 meses, ajá, más de 3 meses. Entonces hay un rango entre 2 y 3 meses que es el subagudo. Ya comienza a pasar de ser agudo a crónico, pero está en esa transición. En todo lo que es dolor agudo, que es la mayoría de dolores que vamos a manejar en odontología, vamos a... ¿Cuál es la recomendación? Un AINES más el paracetamol. O sea, en la medida de lo posible, nosotros no prescribimos opioides. Raro va a ser el caso en el que necesitemos prescribir un opioide. Ya que mismo, por ejemplo, el paciente de esta semana no le calmó con ketorolaco, tramadorcito. Es más, primero paracetamol. Si no le calmó con paracetamol, ahí sí unas gotitas de tramador. Hay incluso ya pastillas, tabletas que vienen paracetamol, no es paracetamol, sí, paracetamol más tramador. El Saldiar es una marca comercial. Saldiar. Ya. Entonces, partiendo de esto, si es que no lo logramos, si es que mismo no calmó el dolor con esta estrategia clave que es combinación de un AINES más el paracetamol, que es más o menos en un 90%, por no decir en un 99% de casos en odontología vamos a lograr controlar. Ahí sí viene la carga pesada. Ahí sí viene el armamento pesado. ¿Qué es el armamento pesado que vamos a utilizar en el caso de no lograr manejar los opioides? Opioides vienen de esta planta que es de la amapola, así como el grupo que hicieron con los de la Valencia, creo que era con los de la Valencia, bueno, no me acuerdo con qué grupo que sacaron una canción ahí media conocida. De la amapola. Eso, la papaya dada, esos más. Que recién cumplieron su mayoría de edad, 18 años. Bueno, sí, ya. Los opioides van a tener, son agonistas principalmente de los receptores mu, así, mu. En el sistema nervioso central, nosotros en el sistema nervioso central vamos a tener 3 tipos de receptores
con los cuales van a estar relacionados los opioides. El mu, el delta y el kappa. Ah, qué listo. Qué bueno. Me gusta eso. Ya está como para dar una pruebita el lunes. Mu, Pu y delta. Mu, delta y kappa. Mu, delta y kappa. ¿No has leído, Edu? ¿Qué pasa? Ya. El problema, ojo con esto. Ojo con esto. El problema, y por eso les pongo desde la primera diapositiva al hablar de opioides. El problema es el riesgo de dependencia. Hay un fenómeno, sobre todo en Estados Unidos, donde allá dolía el dedito gordo del pie, tómese un trabadorcito. Entonces ya no pasaban por los AINES. Hay un problema que se llama, y van a leer sobre esto, se llama la crisis de los opioides. Porque así mismo, como causan riesgo de dependencia, al estar tomando todo el tiempo, como el Dr. House tomaba la Bidicodin. que es el Vicodin, ¿qué es el Vicodin? Codeína. Es codeína, y la codeína es un tipo de opioides que estábamos viendo, Vicodin. El Vicodin es el fármaco comercial. Entonces se vuelve dependencia. ¿Qué pasaba cuando tomábamos todo el tiempo un medicamento? ¿Se acuerdan? Necesitaba mayor dosis porque se vuelve tolerante el cuerpo a ese medicamento. Entonces esa es y por eso les mando a leer sobre la crisis de los opioides en Estados Unidos. Porque ahora, no solo en Estados Unidos, sino a nivel mundial, se ha generado por decirlo así, un movimiento, una propaganda para reducir al máximo posible el uso de opioides. Nosotros estamos aprendiendo sobre opioides aquí porque en algún rato probablemente necesitemos prescribir estos medicamentos. Pero digamos, yo ya voy 15 años trabajando de odontólogo. Sí, ya 15 años. En noviembre cumplo mis 15. Entonces, ya voy 15 años, de los cuales en 2 casos he prescrito opioides. El uno, que fue una cirugía que me demoré como 3 horas, extracción de un molar 6 inferior derecho, que bestia, estuvo durísimo, las raíces bien abiertas y curvas. Entonces, Ahí no es sabía mejor que... repartirla a la mitad. Claro, pero no tenía la fresa por eso te estoy diciendo en 2 casos. Porque ya teniendo la fresa, ring, se fue. Pero, ¿Y cómo así no tenía la fresera rural? creo que estaba en la rural, no me acuerdo. No me acuerdo ahorita el escenario, pero no sé si me perdió las fresas, se acabó las fresas. O estaba en la rural, creo que no estaba en la rural, ya era dentro de mi práctica privada. Pero no le pude sacar, y la única forma era lujación, porque con la lujación, ustedes ya van a ver en cirugía, a punta de lujación se van abriendo las tablas óseas y logras sacar. Hay ciertos casos, y si te toca partirle porque sí, en los que ya pues, toca, que no va a salir por más lujación, ya el diente está así moviendo. Claro, sí. Porque justo estábamos viendo y la cortical, creo que se llama, se puede romper si es que le hacen. Exactamente, muy bien. Por eso, no fuerza, lujación dije. ¿Qué es la lujación? Mover el diente de un lado para otro. Estar ahí. Sí, una cosa es la lujación y otra cosa es la fuerza. Solo lujación. Solo lujación. Yo me acuerdo, yo tenía un profesor que era medio... y que sabía decir, lujación. Se pasan ahí hasta que ese diente ya sale. Cirujano. Y literal, eso me ha servido para mis 15 años de práctica. Hasta ahora igual he hecho unas 4 o 5, ¿cómo es esto? Odontosecciones, nada más. Sin usar solamente. Es que haces lujación, solo lujas. Y ya cuando coges del forceps, lujas. Y en algún rato cede la cortical que tú dices, la tabla ósea, y sale. Ya salió.
Y de ahí que obviamente tienes que cerrar las tablas óseas para que haya una adecuada cicatrización, limpiar restos de hueso, limarle, poner apósito y se fue. Y una buena costura antiinflamatoria y analgésica. En ese caso, fue uno de ellos que me demoré 3 horas lujando. Entonces ya iba 1 hora y media más anestesia y dele, porque obviamente tenía que seguir lujando. Yo sabía que esa era la única forma que iba a salir. Entonces ahí tuve que utilizar tramadol más paracetamol. Y más, y también aparte de eso le mandé un antiinflamatorio no esteroidal, porque sí estuvo bien fuerte el caso. Claro, obviamente le cubrió bien, no le dio alveolitis, por suerte, estuvo bien manejado ese caso y se recuperó muy bien el paciente. Era paciente joven también. Entonces, ya les digo, 15 años, 2 veces. Mi profe, pero sí van a haber casos en los cuales obligatoriamente toca cortar. Claro, ya tú mismo ya te das cuenta. Ya te das cuenta que no se ve por nada, ya nada. Después de 5 horas. Claro, no, hay veces que ya incluso ahora como hay la tomografía, en la tomografía ya analizas y ya. En mi tiempo no había tomografía, no era tan común como ahora. Pero mediante Estoy hablando lujación, de 15 años, más o menos, unos 10, 12 años. pero mediante lujación te das cuenta si es que se va aflojando. Claro, porque ya se está. Eso significa que no está pegado al hueso y que esté enganchado adentro. Ya te toca sacar por otra sección, es decir, raíz por raíz. Pero eso van a ver en cirugía, eso es el campo de cirugía. Entonces, además de esto, el problema de los opioides es que causan efectos adversos, principalmente estreñimiento. Mi abuelita, o sea, sí, mi abuelita era hincha de una pastilla que yo me acuerdo que nos daba cuando nos daba diarrea. Se llama porque todavía le han sabido vender, Imodium. Así. Imodium, y nos daba de guaguas, verán. Imodium. Esa vaina tiene un opioide que causa estreñimiento, te cierra los esfínteres, el esfínter renal, y no te deja salir por nada. ¿Qué es lo mejor en caso de diarrea? ¿Cuál es el mejor manejo cuando tienes diarrea? No, dije de chiste. Ya, no, esos chistes. Ya. ¿Cuál es el mejor manejo cuando tienes diarrea? Eritrolitos. Electrolitos. Y eso se llama en palabras morochas Pedialis. Pedialite, en palabras más morochas todavía, Suero. suerito oral, el buen suero oral. Resulta, 2 cucharadas de azúcar, 1 cucharada de esmalte. ¿sí saben lo de la pandemia de la epidemia de cólera? Sí. Aquí en el Ecuador hubo 2 epidemias de cólera. Y las 2 fue por culpa de los peruanos HDPs. También De los peruanos. ¿Por qué? Porque estos peruanos, nadie de aquí es Perú. No, vaya. Por si acaso. No, primero no me caen. ¿En serio? No tengo nada contra los peruanos. Pero históricamente siempre nos hemos dado broncas. Y yo tengo en mi memoria lo de la guerra del CNP, entonces tengo ese chip. Entonces, ir a Perú, ya por ahí, por una escala que tengo que hacer para viajar a otro lado. A Chile. Y ya, si voy a Machu Picchu, tal vez. No, ni a Chile. Cuando me fui a Chile, primero me fui a Bogotá, prefiero ir a Bogotá, es más bonito. Y de ahí sí a Chile. Pero bueno, no estamos hablando de conflictos ahorita limítrofes. Entonces, en Perú, ¿cómo cocinan el pescado? ¿Cómo hacen el ceviche? No te cocinan el pescado. Te cogen el pescado crudo y te echan limón. Entonces, ¿en serio? Ese es el ceviche peruano. Y le ponen camote. ¿Quién es bueno? Y así gana el pan ceviche. contra el bolón. No, peor todavía. Sacó viejas heridas de acá, de conflicto con el Perú tuvo que haber sido comido por Ecuador y Chile, ¿no? Sí. Pero bueno, ya eso. Los votos de los peruanos. Entonces, ¿qué pasaba? Que como ahí comían pescado crudo, ¿qué pasaba cuando estaba contaminado con Escherichia coli? O con ¿cómo se llama el cólera? Es Vibrio cholerae. ¿Sí saben por dónde se transmite el Vibrio cholerae, no es cierto?
Por los ríos que en los No, cuales- ¿por qué método? Fecal oral. Es decir, Fecal sale oral. de la popó de una persona y se va a la boca de otra persona. Ajá. Ay, Pero por eso por los ríos, porque normalmente... Sí, van a hacer en la popó. Qué asco. Pero resulta que estos manes, los peruanos sí saben que tienen una alta influencia japonesa, ¿no es cierto? Por eso es que Fujimori era chinito, era japonés. El Fujimori, pues ahí está el apellido. Entonces, allá hay bastante los chifas, o sea, hay mucha comida influida de los japoneses. Dentro de esto está el tema del ceviche peruano, entonces cocinaban, pero como también estos japoneses, los chinos que llegaban a Perú, no tenían buenas prácticas de salubridad, vienen trayendo el cólera en uno de los barcos. ¿Sí saben por qué salió la palabra cuarentena? sí, porque Ah, tenía que durar mira. 40 días. Me caen bien por eso, porque son pilas acá. Ya, ¿por qué? Porque en la época de... No, en la época... Soy apolítico. O sea, me gusta la política, hablar de política, pero no estoy a favor de uno ni del otro, sino todo lo contrario. Ya, a ver, ¿en qué estábamos? Ya, en la época de la peste negra, creían que venía la peste en el barco, ¿no es cierto? Y obviamente, ¿por dónde se transmite la peste negra? Por las ratas negras, por eso se llama peste negra. En las ratas negras venían unas pulgas, y estas pulgas tenían en su boca, tenían la bacteria, no me acuerdo si era bacteria, el protozoo, que causa la peste negra. Los ratos que te picaban, entraba en el sistema microorganismo. En Ratatouille hay un cortometraje que explica eso y explica... Ya luego me pasas eso porque no he visto. Pero Como es las ratas literal. marrones mataban en cambio a las negras y empezó a ser la solución. Sí, ajá, algo así fue. Entonces, Venecia, cuando dicen Venecia, bueno, se ubica Venecia, ¿no es cierto? Era más o menos como Guayaquil. Guayaquil de mis amores, un puerto principal, pero el puerto principal de entrada a Europa. Entonces, como veían que llegaban los barcos y se moría la gente, dijeron, aguanta, vamos a poner una ley. Todo barco que llegue a Venecia tiene que parquearse en una isla cercana que se llama la isla Sicilia. Sicilia. Ay, perdón. La isla Chichilia, la isla de Chichilia, bueno, como quieras decirle, Sicilia. Entonces se parqueaban ahí, llegaban, atracaban los barcos y tenían que pasar 40 días y 40 noches. Y el que vivía, vivía y el que moría, moría. Y de ahí ingresaban al puerto principal, que era Venecia. Por eso se planteó la cuarentena. Obvio, ya pasó todo eso y se olvidaron de la cuarentena. ¿Qué pasaba con los barcos que llegaban a Perú? Llegaban con gente contaminada de cólera. ¿Por dónde se transmite el cólera? Fecal oral. Te vas a hacer popó, te limpias, no te lavas las manos y con esas mismas manos cocinas. Y como cocinaban el pescado crudo, sin el pescado crudo ricos vibra un coleral. Y eso se fue pasando de Perú, comenzó a subir a Ecuador. Y en la más reciente, que fue en el 90 y algo, o en el 80 y algo, que fue la última epidemia de cólera acá, no sabían cómo controlar eso, y ya habías previamente. Y los libros, buscando en los libros viejitos, me cuenta un profesor que ya es medio cuchito, y dice, encontramos que solamente a punta de rehidratación oral se cura el paciente, porque obviamente tienes que evitar la hidratación. ¿Qué hace el cólera? Literal te deshidrata, vómito y diarrea, y es una diarrea especial que parece agüita de arroz. Ustedes han lavado el arroz, Como espuma. así como es muy blanquita, sí, ajá, agüita de arroz. Si ya ven que es cólera. Entonces, apunte rehidratación oral, agua con azúcar y sal, porque el azúcar le va llevando a la sal para que ingrese. Y claro, tenemos nosotros, ya estamos viendo todo el tema de los receptores de los canales de sodio, potasio, ¿no es cierto? Entonces ingresa el sodio, ingresa la glucosa y no te deshidratas y genera que retengas más líquido. Entonces, gracias a eso se logró contener la epidemia de cólera. Bueno, por eso me gusta la salud pública, porque una de las medidas de prevención, ¿cuál era?
Lavarse las manos antes de preparar o comer, que hasta ahora, ¿qué te dicen en casa? Lávate las manos antes de comer. Lavarse bien las manos en Ratatouille, se lava las manos, ¿no es cierto? Ya, pues, media salud pública. Y segundo, hervir el agua potable. Por lo que tú decías, porque el agua de dónde viene? De los ríos, y los ríos muchas veces tienen esta contaminación. ¿Qué ibas a decir? Que también el cólera, o sea, sí, fue controlado principalmente por el suero oral, pero en realidad sí habían unos casos en los cuales ya llegaba demasiado fuerte el cólera y ya se tuvieron que inventar la intravenosa. Claro. Y incluso habían casos en los cuales se llegaban a deshidratar tanto que utilizaban los dos brazos, y si los dos brazos no eran necesarios ya empezaron a utilizar también la femoral. Sí, o sea, sí hay casos y casos, ¿no? Pero la mayoría, te estoy diciendo un 90%, por no decir un 95% de casos se controlaban con el suero oral. Y claro, sí había los casos extremos, porque esta disentería sí podría causar la muerte, te morías deshidratado, literal. Entonces, ahí salió lo del Imodium. El Imodium, que era un opioide. ¿Y este opioide qué causa? Estreñimiento. Pero ¿qué pasa cuando te cierra la llave de salida, es decir, del esfínter anal, y estás con alguna infección gastrointestinal? Se queda dentro del intestino toda la carga bacteriana, toda la carga viral, si fuera virus, toda la carga de protozoarios, y te sigue generando infección. ¡Qué mierda! Literal. Y después, cuando se quita el efecto del Imodium, se abre la llave y sigue saliendo diarrea, por más que te estés hidratando. Entonces, la hidratación, no se olviden, rehidratación oral con el suero oral es la clave. Ya. Entonces, por eso está primerito, antes de empezar a ver todo lo que es opioides, debemos priorizar la INES y tratamiento etiológico antes de recurrir a opioides. Por eso es que la mayoría no recetamos opioides. Pero aquí está lo que les había dicho: la amapola es la fuente natural, ¿sí? Y se obtiene el opio crudo. De ahí viene la morfina, que es del alcaloide que lo sintetizaron por primera vez en 1803. ¿Por qué le pusieron morfina? Por Morfeo. ¿Quién era Morfeo? Un dios griego que inducía sueño. Por eso te dicen, en los brazos del más feo, que digan, en los brazos del Morfeo. ¿En serio? Ya. Entonces, dentro de los opioides vamos a tener esta terminología: ¿qué es un opioide? ¿Qué es un opiato? ¿Y qué es un narcótico? Opioide, todo compuesto que actúa sobre receptores opioides. ¿Cuáles eran los tres receptores opioides? Estos tres: mu, delta y kappa. ¿Qué es el opiato? Se refiere sobre todo a los alcaloides naturales como la morfina, la codeína y la tebaína. ¿Qué es un narcótico? Es un término legal que se usa en Estados Unidos, que significa inducción del sueño. Es decir, te dan un narcótico, te mandan a mimir. Eso les inyectan en la... Ya. Clasificación farmacológica. Vamos a tener tres tipos de, lo que les dije, ¿no? Tres tipos de opioides. Los agonistas completos, como la morfina. ¿Cuáles eran los agonistas completos? ¿Se acuerdan? Sí. Los que mantienen la eficacia máxima. Muy bien. Los agonistas parciales, como la buprenorfina, que son los que no llegan a la eficacia máxima. Y los antagonistas, como la naloxona, que sirven para ¿qué? Para sobredosis de opioides. ¿Para sobredosis? Sí, de opioides. Entonces, ¿cuál es la relevancia clínica? Dolor agudo severo. Entonces, dolor agudo severo estamos hablando 9-10, aunque les tratan desde el 7. Pero ya les digo, con un buen AINES más un paracetamol, ya tienen una cobertura adecuada para un dolor de este tipo 7-8. Ya. Aquí están los tres receptores que les dije. El principal va a ser el mío. Después le sigue el delta y al último el kappa. Delta ha sido no me acuerdo que es como una D. De pronto al revés parece la D. ¿Vieron que parece Q? Sí.
Así es, Adel. Ya. Eso. Eso, ya. No, acordemos ya también me coge la tarde ya cansado. Y entonces, principalmente los receptores mu van a tener una acción analgésica, pero también van a generar euforia. Los van a pasar felices, contentos, tratando de ya no les duele. Pero también de la euforia puede pasar a la depresión respiratoria y a la dependencia. Ese es el problema con los receptores mu. No, pero para recetar los opioides se debe hacer una receta especial. No. Hay ciertos que sí necesitas, pero por ejemplo el tramadol puedes recetar normalmente una receta común y corriente como la que estamos aprendiendo. En el caso de los receptores delta, nosotros vamos a tener que la analgesia, el efecto de analgesia va a ser menor. O sea, va a calmar el dolor, pero no va a ser tanto como los receptores mu. Y aquí principalmente vamos a tener que los receptores delta se van a relacionar con las encefalinas. Y los receptores kappa van a relacionarse con una analgesia a nivel de espinal, es decir, a nivel de la columna vertebral. Y también con sedación. ¿Qué es la disforia? ¿Qué es? Ok, ya. Y estos se van a llevar con las dinorfinas, estos se van a llevar con las encefalinas y estos con las endorfinas. ¿Se acuerdan las endorfinas naturales que teníamos en el cerebro? Que yo les dije que tenemos receptores para las endorfinas. De la última clase que vimos. Entonces las endorfinas, por eso es que los receptores mu se llevan súper bien con los opioides que tienen endorfinas. Porque la endorfina es una hormona que nosotros producimos en el cerebro y es la hormona del placer. Por eso te genera euforia. Y te calma el dolor. Ya. Entonces, dentro de las acciones celulares de aquí de los receptores mu, vamos a tener que cierran los canales de calcio. Ya vamos a ver cómo funciona esto. Y abren los canales de potasio. Los canales de calcio van a estar en la neurona presináptica. Y los canales de potasio que se abren van a estar en la postsináptica. ¿Para qué sirven los canales de calcio? Te abren los canales de calcio, ingresa calcio, y eso no vimos en la anterior clase, por eso les explico aquí. Y resulta que este calcio que ingresa genera, ¿se acuerdan de la vesícula que liberaba los neurotransmisores? ¿Se acuerdan? Sí, sí. Ya, se activa gracias al calcio que ingresa. Y acá, ¿se acuerdan de los receptores? Se activan gracias al potasio que sale. Y si no saliera potasio, no se activa. Perdón, se activan gracias al potasio que se queda, que se acumula acá adentro. Se queda, claro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para evitar que se transmita el dolor? Bloquear el calcio para que no se liberen los neurotransmisores del dolor y abrir los canales de potasio para que salga el potasio y no reciba ningún neurotransmisor acá. Se bloquea la transmisión del dolor. Por eso es tan efectivos los opioides. Porque estos actúan a nivel del cerebro, de la amígdala, de todo lo que es columna cerebral, miren, de la médula pontina, de la médula espinal, y ¿se acuerdan del sistema nervioso periférico? También hacen el nivel del sistema nervioso periférico. Por eso son tan efectivos. Te actúa a nivel de cualquier parte del sistema nervioso, o sea, te dopa porque te dopa. Si pasó por aquí la señal, ya no sube. Pero si no pasó por aquí, ya acá arriba no siente nada. Pues te deja ver. No para. Así funcionan las endorfinas. Y aquí está, vamos a tener nosotros unos receptores MOR, así como el MOR. Ya. Los receptores MOR son los receptores de morfina, por eso es MOR. MO de morfina y R de receptor. ¿Y el opio como droga? Esa historia no me la sé.
Si no, ya te contaré. Pero el opio se volvió popular en China y después le llevaron a Inglaterra, a Europa. Entonces, y claro, había los sitios, de lo poco que sé, no, porque no he indagado mucho, no le hago tanto a la historia de drogas. Aquí lo único que conozco es que hay un San Pedrito, pero de ahí, ya. Pero había sitios donde la gente fumaba y consumía opio en Inglaterra, y era legal. Y decía que les calmaban. De hecho, en la historia fantástica, la novela de Sherlock Holmes, menciona que Sherlock Holmes consumía opio para que le ayude a analizar cada uno de los casos. Como algo normal, como puede ser un tabaco. Sí, de hecho, en algún momento de la historia de la medicina, los médicos prescribían cigarrillos a las embarazadas para calmar la ansiedad. Entonces es parte del proceso de la humanidad que hemos ido aprendiendo de los errores también. Hay un capítulo de Doctor House en el que justo entraba una persona que estaba con bastantes gases y House coge y le dice, toma, le da una cajetilla y le decía, date uno al día. Y ya. Y no he visto ese capítulo. Pero el Doctor House es, si van a ver una serie médica y quieren aprender algo, vean Doctor House, porque Doctor House es basado en casos reales, casos bien raros, pero reales. Sí, yo no me he visto completa la verdad, Doctor House, por eso te digo, esa no me suena la de los cigarrillos. Si me pasas el dato para verle, le veo y ahí te comento. Entonces, ¿qué es lo importante de la absorción, metabolismo y toxicidad? ¿Por dónde se absorben? La mayoría por vía oral. Entonces, ojo con esto, esta parte es súper importante. La vía oral en la morfina se salta el primer paso metabólico, se salta la parte práctica. No hace daño al hígado, ¿no? Claro. Entonces, resulta que la vía oral en la morfina, en los opioides, sale más rápida que la vía parenteral. Por eso son tan efectivos. Luego le convierten estos manes, ya cuando llega al hígado le convierten en metabolitos polares, que son principalmente glucurónicos. ¿Y por dónde se van a eliminar? Por vía renal. Pero resulta que la codeína se metaboliza a la morfina, por eso es que la codeína pasa a ser morfina con esta enzima. ¿Y esta enzima en dónde está ubicada? ¿Les suena esta enzima, chicos, por acá? ¿Dónde está ubicada esta enzima? En el hígado. Entonces sí se metaboliza en el hígado, pero no se metaboliza de primeras como el resto de medicamentos que vimos. ¿Y por dónde se elimina? Renal. ¿Entendido la farmacodinamia, la farmacocinética de los opioides? ¿Por dónde es más rápido entonces? Si yo quiero dar un opioide, ¿por dónde le voy a mandar? Oral, la mayoría, sobre todo codeína y oxicodona. Más rápido, funciona más rápido que la parenteral, que inyectar. Y tengo que cuidar obviamente el hígado y tengo que cuidar riñones. Que también se da vena subcutánea, ¿verdad? Sí. Entonces, claro, por eso es parenteral. Parenteral es todo eso. Luego pasamos a los efectos de la morfina en los diferentes sistemas orgánicos, principalmente por el receptor mu. No se olviden, el principal de todos los receptores, ¿cuál era? El mu. El mu, muy bien. El mu. Ya. Vamos a tener en el sistema nervioso central, produce analgesia, euforia o disforia, depende del medicamento, y sedación. ¿Qué es la sedación? No sientes nada, te duermes. A nivel respiratorio, deprime la vía respiratoria, es decir, te puede matar por un paro respiratorio, porque te inhibe los centros respiratorios del tronco encefálico. Acá. A nivel de las pupilas, causa miosis. Entonces, un paciente, ¿cómo sabes que está con opioides? Le mira las pupilas y le ve si está contraída. Probablemente
está con miosis, está con algún tipo de opioide. En el tracto gastrointestinal, estreñimiento. En el tono muscular, una rigidez troncal. Y en otros, suprime la tos, es un antitusígeno, como la codeína, y causa náuseas y vómitos. Entonces, en casos de quimioterapia no se recomienda la morfina. No se recomiendan los opioides, porque obviamente la quimioterapia de por sí te genera vómitos. ¿Cuál es el efecto adverso más grave de todos los que les había dicho? Depresión respiratoria. Nos van a matar por un paro respiratorio. El estreñimiento es llevable. Entonces, vamos a ver aquí: tolerancia, dependencia, hiperalgesia y responsabilidad. Primero, la tolerancia, ¿qué era? ¿Te acuerdas? ¿Qué era la tolerancia? Que con dosis altas ya, o sea, cada vez estamos en dosis más altas porque el cuerpo se va acostumbrando. Exactamente, hay o sea, ya tolera el fármaco en sus dosis mínimas y ya no hace efecto. Necesitas más cantidad para que suba al E50, que era la eficiencia media. El problema de la dependencia física es que genera, cuando dejas de tomar el medicamento, te genera síndrome de abstinencia. ¿Cuál es uno de los síntomas del síndrome de abstinencia? Sudoración, ansiedad, alucinaciones incluso. Muy bien. Este también es otra cosa interesante. La hiperalgesia inducida por opioides. ¿Qué significa hiperalgesia? Demasiada algesia, no te hace sentir ni cuando te dicen, oye mi pana, ¿cómo vas? No sientes nada. ¿Y no se puede quedar así para toda la vida si pasa eso? No, porque no son cajas, no son agonistas, no son antagonistas no competitivos. Acuérdense que los no competitivos eran los que se quedaban ahí y ya no soltaban. Entonces estos en algún momento van a separarse. O sea, habían los reversibles y los irreversibles, que Claro. un poquito más. Exacto. Entonces, por O sea, eso, profe. y ahí viene la parte de la responsabilidad odontológica. Dime. Entonces el opio no, o sea, bueno, todos los que son opioides, no genera sino más daño a lo de respiración Te deprime el sistema respiratorio, lo respiras más lento. pero de ahí problemas neurológicos, ¿no? No, cosa. Por eso Sherlock Holmes. Pensaba mejor como opioides, con el opio. Por eso Sherlock Holmes se mandaba. Según el libro, porque no es una historia real. Entonces, no se olviden, primera estrategia en odontología que vamos a utilizar: AINES y paracetamol. AINES y paracetamol, AINES y paracetamol, AINES y paracetamol. Porque manejar opioides es súper delicado. Tenemos que, ojalá, tener hospitalizado al paciente. Porque si es bien riesgoso. Claro. En medicina se utiliza más. En temas de control, por ejemplo, dolor crónico, como el dolor por el cáncer. Un dolor bien grave, bien fuerte. Profe, Vamos a hacer Dime. ¿y por qué la marihuana y la cocaína afectan neurológicamente? Porque esos no son opioides. No son opioides, no tiene nada que ver con la amapola. La marihuana es marihuana y la cocaína viene de la coca. Pero ¿cómo daña? Ahí sí me tomaste la lección porque tendría que revisar el mecanismo de acción. Falta de aprendizaje. Necesidad de aprendizaje. Y si quieren les mando de necesidad de aprendizaje, conversamos en la siguiente clase. para que vean 5 artículos. Para que no vean la clase. Que hago la exposición. Y de hecho, aguanten, utilizan, y no es mala idea la verdad, Anali, revisar el tema del uso de los cannabinoides, porque eso está ahora como más de moda. El uso de los cannabinoides como método de control de dolor, sobre todo en dolor crónico como en el dolor por cáncer. Por ejemplo, cuando tienen cáncer, como reciben la quimioterapia y necesitamos que no cause náuseas ni vómitos como causa los opioides, está bastante bien prescrito los cannabinoides y cada vez se está investigando más sobre eso.
Por eso es que no he revisado mucho sobre ese tema, porque como está todavía en fases de investigación, no es algo que esté propiamente prescrito, sino es más bien como una terapia alternativa. Entonces por eso no te tengo la información y ahí sí te la debo, como te digo. Y si quieres consultar, pues dale, consulta y nos cuentas la próxima, no hay problema, y te pongo ahí unos puntitos extras al examen. Igual una nota que te falte. Yo la ayudo. Y también. bastante bien. Dale. O sea, en verdad, si les interesa, consulten, nos conversamos para ver si en una media horita nos presentan y aprendemos todos, porque para eso es la clase. Todos aprendemos y yo es que me dejo toda la información. Por eso le digo, o sea, yo realmente acepto mis limitaciones, no conozco sobre todo y ya si es que algo falta, a revisar, ¿no? Listo, wow. ¿En qué estábamos? Opioides, efectos periféricos y consideraciones clínicas. Vean, los opioides a nivel periférico, entonces, ¿se acuerdan que actuaba a nivel del sistema nervioso central, en cualquier parte del sistema nervioso central, pero también a nivel periférico? Entonces, a nivel periférico va a tener una alta densidad de receptores, mu, kappa y delta, en los sistemas fuera en el sistema nervioso periférico. Entonces, por eso tenemos este problema de las náuseas, del estreñimiento, del vómito, como efectos secundarios. Porque tenemos bastantes de estos receptores a nivel de todo el sistema nervioso periférico. Es decir, a nivel del sistema gastrointestinal, que es uno de los más grandes, pues imagínense toda esta parte del abdomen, que es el sistema gastrointestinal, prácticamente tenemos muchas terminaciones nerviosas, muchas conexiones nerviosas. Y en ese recorrido están estos receptores mu, kappa y delta. Entonces ahí obviamente va a haber más afinidad por estos receptores de la morfina y va a causar estreñimiento. Por eso es importante conocer los efectos periféricos. Ustedes van a encontrar estos efectos en una tablita ahí en el capítulo 31, pero sí les traje porque aquí están, miren, todos los efectos de manera alta, de manera moderada y de manera mínima que te puede causar los opioides. Entonces, principalmente algesia, que es por lo cual nosotros mandamos los opioides. Estos opioides no son antiinflamatorios, son analgésicos nada más, pero también te causan ¿qué? Confusión mental, te causan euforia, te causan sedación, depresión respiratoria, antidiuresis. Ya vamos a ver la parte de la hormona antidiurética. La hormona antidiurética, ¿dónde se produce? ¿O qué glándula la secreta? No, la pituitaria, la ABH. Entonces déjenme ponerles la lista porque no les anoté en lista a todos. A ver, Paula Camila, sí está, no está. A ver, Eduardo, Gloria, Karen Nicole Cadena, sí está ya. Caicedo, Diego, Saí, Polet, si estás. Paula Carrión, Nicole, ya. Alejandro Andrés Castillo, si estaba. Ceballos, Paula. No. Alexa, no llegó. Eliana Estacio, si estás. Garzón, María Paz. Eliana Belén León, ¿cómo sigues? Eliana Belén León. Presente. Llegaste. Ya, Anaí Maldonado. Panchi, Carla. Presente. Pardo, Daniela. Casi te vas con falta, hijo. Casi te vas con falta. Juan Daniel Paredes. Presente. Tú llegaste puntual. Melanie Ramón. Pero es la primera vez que llego a esta persona. Sí. Mariela Simbaña, Paula Taco. Presente. Johan Alexander Tamayo. Él justo tenía una cita médica, bro. Vamos a empezar la cita médica. Andrés Sebastián Tupiza. Eres de que me falta. Andrés Sebastián Tupiza se me jugó. Villasis Marlon. Presente. Ahí estás. Y Zumba Lady, que también se jugaron con el Sebastián. Si no hubiera sido por la esfera, no me daba cuenta. En serio, no me daba cuenta. No sé, ya se me volvió a esperar. Ya. Ya. Ya se me hizo. La etiqueta.
Ya dije, Como que se cargue, es bueno. déjame leer un poco. Entonces, efectos del sistema de los opioides a nivel del sistema nervioso periférico, principalmente, ¿por qué se van a dar? Por la cantidad elevada de receptores mu que tenemos en el sistema nervioso periférico. Hasta las 3 tenemos clases, ¿no? Yo creo que les voy a acabar de dar el resto por Zoom, que sí está un montón de revisar. Y ya, no sé qué va a pasar, pasamos rápido. Ya, entonces miren, en el sistema cardiovascular y respiratorio, en el cardiovascular puede causar hipotensión, porque obviamente deprime, ¿no es cierto? Y puede causar vasodilatación periférica. ¿Qué pasa cuando se dilata un vaso? Pasa, o sea, tiene que pasar más lento, por eso da hipotensión. ¿Qué pasa cuando estás regando el agua en las plantas y sale un chorrito? Para que salga más fuerte el chorro, ¿qué haces? Ya le abres las llaves y sigue saliendo un chorrito. ¿Qué haces para que salga más fuerte el chorro? Le aplastas. Entonces tienes dos opciones para que aumente la presión. La una es aumentar el volumen de agua y la otra es cerrar la manguera, o sea, achicarle a la manguera donde pasa el agua. Ahí aumenta la presión. ¿Qué pasa cuando le abres a la manguera? Sigue saliendo agua, ¿no? en el volumen que estaba pasando, pero ¿qué genera? Baja la presión. Ya no hace tanta presión como hacía inicialmente. Entonces al abrir, no se olviden, si vasodilatamos, causa hipotensión y ese es un problema cardiovascular, porque te puede bajar la presión demasiado y te puede dar un paro cardíaco, pero por efecto secundario del cardiovascular. Y te puede causar taquicardia, porque al haber hipotensión, el corazón tiene que bombear más rápido para mandar más sangre que pase por el sistema arteriovenoso. Dime. Y entonces, por ejemplo, en el caso de que, por ejemplo, la adrenalina. La adrenalina causa hipotensión, ¿se podría decir? Claro, no, la adrenalina te cierra los vasos sanguíneos para que corra más rápido y te... ¿No era que te dilataban los vasos sanguíneos? Vas a consultar eso. Hay la adrenalina y la noradrenalina. Y eso tienen que revisar ¿cómo se llama esto? El sistema nervioso simpático y parasimpático. Pues vas a ver qué causa la adrenalina y qué causa la noradrenalina. Eso es otro tema muy aparte. La adrenalina se activaba con el simpático, de eso sí me acuerdo. Exactamente, pero ¿qué hace? Que contraiga. Para que vaya más salgas rápido. corriendo, para que haya más flujo sanguíneo. Cuando te relajas, noradrenalina. Por eso me acuerdo yo de esa dualidad. En el cerebro te puede causar aumento de la presión intracraneal. Y entonces, si tenemos un traumatismo cráneoencefálico, como por ejemplo un accidente de moto, ¿qué causa? Vamos a tener riesgo de que aumente la presión intracraneal de por sí por este traumatismo, por lo tanto no podríamos utilizar morfina ni ningún tipo de opioide. Los gastrointestinales, bueno, aquí está todo el mecanismo que ya hemos conversado del tema de los receptores opioides, pero gastrointestinales, principales problemas a nivel de gastrointestinales, disminución de la motilidad, porque obviamente deprime. Esto va a causar ¿qué? Estreñimiento, va a causar que haya un reflujo, náuseas, vómito, y va a causar una contracción del liso biliar. ¿Qué puede causar? Cólico biliar, o sea, un dolor a nivel de la vesícula biliar. Todo deprime. Ya. Efectos renales, uterinos y endocrinos. A nivel renal, funciona como antidiurético, similar a la ADH. ¿La ADH qué te hace? Evita que orines y hace que regrese el agua que estás eliminando por los riñones, hace que regrese a la sangre. Entonces este funciona más o menos como la ADH. Aumenta la resorción de sodio, porque al aumentar la resorción de sodio, el sodio que vamos a tener en el líquido intersticial le va a traer al agua de regreso por ósmosis. Entonces puede afectar tal vez a infección. Puede afectar a infección. Pues más que infección necesitas tomar más líquidos. Sí, y claro, al haber una Reabsorción. es oliguria, al haber poca micción,
también aumenta el riesgo de infecciones urinarias. Pero eso ya no. ¿Y qué? O globo vesical. Claro, muy bien, edemas también a nivel de piernas. A nivel uterino, bueno, en tema de las uretras aumenta el tono ureteral, es decir, te cierra, te hace más rígido y te cierra también la parte vesical. Por eso te complica más el tema de la micción. Y ahí puede haber un reflujo urinario que te puede aumentar el riesgo de infecciones de vías urinarias. A nivel uterino, prolonga el trabajo de parto. Por eso es que en las embarazadas es bien raro que te prescriban estas. Por eso aquí dice, se usa con cautela la meperidina. Pero con mucha cautela, preferible es no utilizar. Si está embarazada la paciente, nada de opioides. Preferible un paracetamol. El paracetamol está más que avalado para el uso en el embarazo. Y finalmente endocrino, va a estimular la ADH, que es la hormona antidiurética que ya hemos conversado, la prolactina y la somatotropina. Entonces van a leer necesidad de aprendizaje, estas tres hormonas, ¿para qué sirven? Estas tres que están aquí, ADH, prolactina y somatotropina. La ADH es la hormona antidiurética. ¿Qué pasa con la prolactina? ¿Qué causa con el exceso, cuando aumenta la producción de prolactina? ¿Qué va a producir? Leche materna. Entonces, ese es un efecto secundario que puede haber, ¿no es cierto?, por el uso de opioides. Que produzca leche materna a la persona. Y también inhibe la liberación de la hormona luteinizante. ¿Para qué servía la LH? FSH y LH. Ciclo menstrual. Ciclo menstrual. Entonces van a leer FSH y LH. ¿Cómo funciona? Hacemos más, porque ya tenemos que explicar. Este es otro efecto secundario. Prurito y picazón. Sobre todo con las morfinas y las codeínas. Porque resulta que aquí van a liberar periféricamente histamina, que es la histamina, el neurotransmisor de las alergias. Al ayudar a la prolactina, se le podría dar a una, por ejemplo, madre que no produce mucha leche, se le podría dar tal vez. Pero tiene también sus contraindicaciones. Claro, por supuesto. Pero tal vez. Pero para eso existe, por ejemplo, la oxitocina. La oxitocina, eso le ayuda a producir, porque con la oxitocina estimula la prolactina y la prolactina le estimula la producción de leche materna. Ya. ¿Se acuerdan de la ¿cómo se llama? Del receptor kappa? Los agonistas kappa, es decir, los que se llevan mejor con este receptor kappa, pueden servir ¿para qué? Para el manejo del prurito. Van a servir para, en el caso de que presente prurito por el uso de opioides. Entonces aquí está bien, efectos adversos con el uso agudo, efectos adversos con el uso crónico. Dentro del uso agudo está prurito y urticaria. Aquí está la depresión nerviosa, todo lo que hemos visto, todo lo que es retención urinaria, delirio, sedación, mioclonus. ¿Qué es el mioclonus? ¿Qué es el mioclonus? Es el movimiento involuntario, no rítmico, de una porción muscular. Es como cuando por ejemplo hacen ahí. Exactamente, así. Parkinson es diferente porque el Parkinson es rítmico. Es constante. Es constante, muy bien. Efectos crónicos. Entonces aumenta el hambre. Muy bien. Inmunosupresión. Esto ya vamos a revisar más adelante. La inmunosupresión, cómo funciona. Tolerancia, dependencia, abuso, adicción, que ya habíamos conversado. Entonces, sí tiene muchos efectos secundarios los opioides. Aquí está el sistema inmune. El sistema inmune tiene un problema, los opioides, porque modulan la respuesta inmune inhibiéndoles a las natural killers. ¿Cuáles son las natural killers? Las asesinas. Las asesinas. Entonces, los natural killers, ¿qué hacen? Las natural killers te reconocen si la célula está sana o si la célula está infectada. Si
Si la célula está infectada, marcha. Me da pena si es neurona, me da pena si es célula renal, me da pena si es una célula cerebral. Si está infectada la célula, la natural killer le mata. ¿Qué pasa en el momento que le inhiben a la natural killer? Cáncer. Bien, el proceso tumoral. Entonces, ese es un problema. Porque obviamente al inhibir esta modulación inmune, nosotros vamos a tener más propensión a ¿qué? A infecciones como las de las vías urinarias e incluso a progresión tumoral. Interacciones y contraindicaciones. Ya vamos acabando. Entonces vamos a tener todo esto, miren, en insuficiencia hepática, ¿qué te recomienda? Pues aquí nosotros vamos a tener dos tipos de metabolitos que salen de la morfina. Morfina 6-glucurónico y la morfina 3-glucurónico. Los van a leer sobre estos dos metabolitos que salen del proceso del procesamiento de la morfina. En embarazo ya creo que conversamos. Enfermedades endocrinas, igual respuestas prolongadas a los opioides puede causar enfermedades endocrinas, ¿no? Creo que de aquí algo adicional, nada más, porque aquí te dice lo mismo, igual presión intracraneal, analgesia, el problema de la prolongación es la abstinencia, es el síndrome de abstinencia y la dependencia que genera el fármaco. Entonces, nosotros vamos a tener interacciones con los opioides, vamos a tener diferentes interacciones con los opioides. Así, aquí. Entonces, miren, los sedativos van a incrementar la depresión del sistema nervioso central. Si nosotros utilizamos sedantes con opioides, ¿qué pasa si utilizamos antipsicóticos? Incrementa la sedación. Vamos a tener variables de efectos en la depresión respiratoria. ¿Qué pasa con los inhibidores de la monoamina oxidasa? Van a tener una relativa contraindicación con todos los analgésicos opioides. ¿Por qué? Porque te puede generar coma. Entonces es importante que sepamos qué está tomando el paciente. Si toma, por ejemplo, hipnóticos, sedativos o antipsicóticos, no podemos dar, mejor es no darle este tipo de medicamentos. Como les dije, inicialmente lo que más vamos a recetar y a prescribir es AINES y analgésicos. Ahora sí vamos, verán, los agonistas potentes vamos a tener que son morfina y sus derivados. Estos son para dolor severo y ojo con esto. De aquí vienen los fenantenos que son morfina, hidromorfona y heroína. ¿Le suena este? Sí. Ya, de ahí sale de la droga. Heroína es un opioide. Entonces, obviamente esto ya está prohibido en Estados Unidos. Porque tenemos este problema de lo que les había dicho de los opioides, del uso de opioides en exceso allá, que van a leer. Crisis de opioides se llama, dime. La heroína no era, o sea, no volvía agresiva a la gente. Claro, es por el tema de la euforia. Miren, en las fenilpiperidinas está el fentanilo. ¿Les suena el fentanilo? Sí. ¿El qué? El señor de la sierra. Esta vaina utiliza comúnmente en anestesia. No he visto Camarada. eso. No hay paraíso. No he visto eso. Este fentanilo utilizan mucho en anestesia. Y es muy común que los anestésicos o los médicos que están en contacto con este tipo de medicamentos comienzan a generar adicción. Comienzan a consumir fentanilo. Por eso es importante conocer de dónde viene cada uno. Bueno, aquí están los efectos, pero muy raro que nosotros vayamos a prescribir. Y este sí es bajo receta especial, ¿no? Estos son los potentes. Este es otro. La metadona que ya habíamos conversado, que es agonista de los receptores MIO y se utiliza en programas de desintoxicación y mantenimiento. ¿Desintoxicación de qué? De alcohol, de drogas.
porque tiene una alta biodisponibilidad oral, mucho más que la morfina. La metadona, no se olviden. Y tiene una vida media más larga, de 25 a 52 horas, es decir, esta tendríamos que dar más o menos cada 2 a 4 días. Y eso es un problema porque va a acumularse, y si se acumula, ¿qué pasa? Causa más que falla hepática, toxicidad. No se olviden los efectos adversos. Dosis dependientes. ¿En qué estábamos? Nos toca los opioides agonistas para dolor leve a moderado. Aquí está el imodiumab, el que les había dicho, que es principalmente loperamida, que es esta de acá, que es un agonista, pero es para dolor leve a moderado y se lo utiliza más como antidiarreico. De hecho, le venden como antidiarreico. Esta propaganda la encontré aquí ya no, casi no le venden aquí, pero sí todavía hay aquí en el Ecuador, pero esta la encontré de Estados Unidos. Entonces en Estados Unidos le venden mucho. Y el difenoxilato, que también le venden como antidiarreico, unido con la atropina. Pero o sea, es antidiarreico porque literalmente es... Exactamente, porque te cierra, contrae ¿qué? el esfínter. El esfínter anal, muy bien. Por eso es antidiarreico. Pero viene entre comillas, porque cuando Claro, se acaba el pero efecto es igualmente importante. te Por vas eso a ir. por eso les recorrí, me mandé toda, creo que unos 10 Claro. o 20 minutos hablando de los peruanos. Ya. Dentro de los fenantrenos que tienen baja afinidad a los MIU, está la codeína y la hidrocodona y la oxicodona. Entonces, usualmente estos les combinan con paracetamol. ¿Qué es la atropina? ¿A qué le suena? Atropina. Atropina. Atropina es un... ¿Trópico? No. Es un... No. Como el... No. Es un... ¿Cómo se llama esto? Es un antídoto. Es un antídoto para la intoxicación por órganos fosforados. ¿Qué son los órganos fosforados? No. Tal vez un ejemplo podría ser los que tienen mucho azufre. Ok, ¿y en dónde encontramos eso? Mucho fósforo, órganos fosforados. Más que en las minas. Pesticidas. Los pesticidas que utilizan mucho en agronomía. En la agricultura, muy bien. Entonces, si algún rato tienen a alguien que se haya contaminado por accidente o a propósito por órganos fosforados, atropina urgente. Por eso les resalté. Y miren, viene el difenoxilato con atropina. Profe, dime. Cuando tú pones vinagre al microondas, tiende a darte diarrea. ¿Por qué? Soy sincero. No he puesto nunca vinagre en microondas. O sea, no No se directamente, ha ofrecido. pero por ejemplo... Cuando pones, por ejemplo, en la ensalada y le pones al microondas. Ni idea, tendría que consultar. Sí, como te dije, no he leído. Y no he visto casos. O sea, documentados que haya leído, que haya visto. Si sabes, si quieres consultar, ya sabes. O sea, lo que yo sé que sucede es como que se desorganiza la forma. Por el calor, probablemente, claro. Es más que por el calor, por las microondas. Pero bueno, volviendo al tema de opioides con acciones receptoras mixtas, antagonistas y agonistas, tenemos la buprenorfina, que es este de aquí, que es un agonista parcial del receptor mu y agonista del delta y del kappa. Entonces, este nos sirve ¿para qué? Para tratamiento de dependencia a opioides. ¿Se acuerdan que yo les decía? Y tiene esto una lenta disociación del receptor mu, es decir,
se queda pegado por mucho tiempo al receptor mu y sirve como antagonistas. Pues también existen los que son para tratar las adicciones, la sobredosis también, por decirlo así. Estos también son, bueno, ya. Entonces, a ver, mixtas, también tenemos la nalbufina y el butorfanol, que tienen que un techo de depresión respiratoria máxima, o sea, te deprime, pero hasta cierto punto. Entonces ahí te da una seguridad relativa, pero el problema de estos es que causan alucinaciones. Y yo quería llegar a este, es el que más vamos a usar nosotros, tramadolcito, de confianza, en caso de que mismo tengamos un dolor así bien fuerte, que le había dicho. Y este usualmente se lo utiliza asociado a un AINES o a un analgésico como el paracetamol. Tiene una acción central, tiene parcialmente, tiene una baja afinidad mu, pero bloquea la recaptación de serotonina y norepinefrina. ¿Le suena la serotonina? Sí. ¿Le suena la norepinefrina? La norepinefrina es la noradrenalina. Ya. Entonces, este de aquí, ¿qué va a generar? Va a generar más euforia, va a generar que haya un mejor control del dolor. No tiene tanta afinidad por el mío, por lo tanto no va a ser tan fuerte, va a ser menos probable que genere dependencia. Por eso este es el que más utilizamos a nivel de odontología cuando tenemos que usarlo, ¿sí? Y el problema de este es que cuando se combina con antidepresivos, que son inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina, como también este bloquea la recaptación de serotonina, puede causar ¿qué? Convulsiones y un síndrome serotoninérgico. ¿Cuál es el síndrome serotoninérgico? Es este de aquí. Tienen todos estos síndromes. Causa lo contrario, midriasis. ¿Se acuerdan que los opioides causaban miosis? Este causa midriasis. ¿Qué es la midriasis? Dilatación de la pupila. Causa diaforesis. ¿Qué es la diaforesis? Sudoración fría y pálida. Agitación. Incrementa los ruidos hidroaéreos en el abdomen, que te da taquicardia, te da una inestabilidad autonómica, te causa clonus, tremor e hiperreflexia. ¿Qué es la hiperreflexia? Más que movimiento involuntario, nosotros tenemos ciertos reflejos que donde activamos se mueve, ¿no es cierto? ¿Han visto el chavo que te da con el martillo? Ya, más o menos así. Aquí tenemos uno, acá tenemos otro, ¿sí? Son reflejos. ¿Qué es la hiperreflexia? Mueven exageradamente. Muy bien, exactamente. Este es el síndrome serotoninérgico. Por eso es importante que preguntemos a nuestros pacientes si toman, sobre todo, antidepresivos de este tipo, inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina, para que no haga ¿qué? Interacción farmacológica con el tramador y nos pueda causar convulsiones o este síndrome serotoninérgico. Finalmente, los misceláneos y los antagonistas puros. Aquí vamos a tener la naloxona, y esta naloxona sirve para la sobredosis aguda de opioides, ¿sí? La naltrexona, que sirve para reducir la adicción al alcohol. La metilnatrexona, que no cruza la barrera hematoencefálica, por lo tanto es más usada esta metilnatrexona. ¿Para qué? Para el estreñimiento. ¿Te ayuda para qué? Para controlar el estreñimiento producido por opioides. Es decir, si te tomas una sobredosis de Imodium, te tomas metilnatrexona y te relaja los esfínteres. Perfecto. ¿Pero el laxante te relaja o no te relaja los esfínteres? ¿El laxante qué te genera? Botar más. Botar Te más. genera que aumente La producción. el peristaltismo. Entonces, si es que yo estoy con un opioide y aparte me como una... Se te va a bombar. Sí, me jodido, me convierto en una bomba. Aquí viene ya estamos acabando, ya es la penúltima. Acabamos igualito ya con el tiempo. ¿Cómo estamos el tiempo? Déjame ver. Igualito, bien. ¿Me da tiempo para tomarles pruebas? No, mentira. No, ya no les va a tomar. No les va a tomar pruebas.
Ya. Conclusión. Por Dios, así puesto la manito. Prioricemos uso de AINES y uso de paracetamolcito, así con cariño. El buen paracetamolcito, yo sé que está más berriado. Ha pasado por más años. ¿Qué ves? He visto la de memes del paracetamol. ¿Qué ves? Brutal. Pero es una de las mejores terapias que podemos utilizar a nivel farmacológico para control de dolor agudo crónico, y sobre todo leve y moderado. Entonces, prioricemos AINES y paracetamol. Y luego vamos a ver anestesia local y periférica. Entonces, y obviamente si tenemos ya dolores más fuertes tipo moderado severo, prioricemos siempre combinar estas dos, ¿no? Rara vez, ya cuando mismo nos toque, ahí es importante saber hasta qué punto vamos a recetar cierto tipo de opioides. ¿Cuál va a ser el opioide que más vamos a recetar nosotros? Tramadolcito. El buen tramadol, por eso les estoy enseñando en la práctica también sobre el tramadol, porque va a ser el máximo que nosotros vamos a llegar a utilizar. Porque en nuestro caso, gracias al cielo, no tenemos dolores crónicos. Tal vez por ahí una neuralgia del trigémino. Tal vez por ahí una disección del trigémino. Tal vez por ahí una fractura cuando se hagan maxilofaciales. Pero ya ese es otro nivel, ya no depende de mí, ya serán ustedes especialistas. ¿Sí? Entonces, nuestra adecuada gestión es muy importante. Me he sacado la madre preparándoles esta clase con mucho cariño, porque es importante concientizar la adecuada prescripción de analgésicos y antiinflamatorios, evitando al máximo posible el uso de los opioides. Y esta es la última, las referencias. Está obviamente nuestro querido Katsun, y les he puesto esta de aquí en el Canvas, que es lo que les había dicho, la escalera de analgesia de la OMS, para que se peguen una leidita. Está en español. Eso sería todo por esta semana. Muchísimas gracias.